Siempre digo que lo importante es el contexto, ¿no? Si la familia, la escuela, los amigos están presentes, hay muchas más posibilidades de tener éxito en la vida. Y por tener éxito no me refiero a ser rico, famoso, me refiero a poder hacer lo que a uno le gusta, Sí. vivir de eso y a su vez ser feliz. Porque al fin de cuentas, la red de contención que uno tenga es lo que te da la felicidad, ¿no? A veces hay mucho discurso y poca realidad, y creo que lo importante es plantear las cosas como lo que son, auténticas. Yo no sé si sea recomendable que cuente cómo era de pi. Está esto de que la persona con discapacidad es muy infantilizada. Hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos que dice que en realidad tenemos como 7 sentidos. Ah, no sabía. Sí, porque también a nivel interno, el cuerpo, la propiocepción, nos brinda información Sí. de lo que ocurre en el entorno. Entonces, hay que saber escuchar al cuerpo. Hoy estamos con Lautaro Peretti. Lauti, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bien, y vos, bueno, bienvenidos acá Despojados a Barbarie, este canal de streaming de la ciudad. Un gusto tenerte con nosotros, que nos conocimos, le contamos un poco a la gente, nos conocimos Dale. nadando. Pero Sí. yo ya sabía quién eras porque sos comunicador, así que somos colegas. Sos comunicador Exactamente. social. Sí, somos colegas y justo coincidimos en la pileta, Sí. ¿podés creer? Pero bueno, acá estamos, se dio la posibilidad de la entrevista, así que para mí un placer estar acá compartiendo y bueno, barbarie la mía, ¿no? Y más barbudo, hace como un mes que no me da efecto. Boludo. Pero bueno, le Sí. metemos onda. Che, hace mucho que nadas, ¿no? Me contabas que hace rato, sí. Sí, hace mucho, hace bastante. En el 2012 arranqué a nadar formalmente porque siempre fui a la escuela de verano de muy chiquito. Estuve en contacto con el agua. No al pedo, mis amigos me dicen tiburón. Ajá. Y bueno, y después se dio la posibilidad de empezar. Quería hacer un deporte. Jugar al fútbol estaba complicado porque el fútbol para ciegos está en Córdoba y yo no podía viajar porque iba a la escuela, tenía otras actividades. Entonces empecé natación y me enganché, me copé, empecé a competir y después dejé por la universidad y también por un problema de salud. Tenía convulsiones, así que no pude nadar más. Ajá. Pero ya ahora, con la medicación de por medio y ya con los estudios terminados, más tiempo quizá para la práctica deportiva, bueno, pude retomar ya en el 22, volví Sí. y estoy contento, me gusta mucho y me hace bien. Y además yo creo que siempre hay que hacerse el tiempo para una actividad física. Sí. Siempre, porque la pandemia nos ha mostrado eso, ¿no? Lo importante que es salir, estar con amigos, más allá de lo meramente físico, es lo social. Compartir las charlas. Bueno, de ahí surgió la posibilidad de estar hoy, ¿no? Sí, hay un grupo lindo ahí. Además, el agua relaja mucho, ¿viste? Sí, el hambre que te hace- da también. Yo todo lo que bajo en el agua lo subo después cuando llego a mi casa. Me trago 3, 4 bizcochos. Sí, te da mucho hambre, te da mucha sed además. Sí, tremendo. Bueno, Lautaro es comunicador social, aquí egresado de la Universidad Nacional de Villa María. Sos de Arroyo Cabral. Naciste ahí, ¿no? Sí, nací en Arroyo Cabral y sí, y soy comunicador, me recibí en el año 2000, el año pasado, el 24. Claro. Y tenés un proyecto concretado, ¿no? Que es Punto de Vista. Sí, trabajo en un proyecto que se llama Puntos de Vista, que consiste en la difusión e inclusión braille. La idea es, desde puntos de vista, que no solamente puedas encontrar el braille en la escuela, si sos una persona ciega, sino que también cuando vas a un bar tengas la posibilidad de leer el menú y de pedir tu comida, como lo hace cualquier persona sin discapacidad visual en este caso. También cuando vas a una tienda, cuando ingresás o estás por ingresar a una tienda, bueno, sepas a qué rubro pertenece, qué tiene para ofrecer, algún contacto. Eso lo hacen, eso gracias a Dios lo permiten las señaléticas comerciales, ¿no? Que son carteles, como los que aparecen en los locales, pero son carteles que se colocan al ingreso de cada local
y están los puntos braille impresos en vinilo. Entonces se pueden, con el dedo, la persona ciega, con la yema de los dedos, va leyendo y va decodificando esos puntos, y a su vez también así se representan las letras, los números y también los signos de puntuación. Ajá. ¿Cuánto hace que tenés este proyecto? Este proyecto surgió en realidad de un profe de ciegos que yo tuve, Sí. que ahora es mi amigo y obviamente trabajamos en esto. Fernando Prato, él es diseñador gráfico, y él también siempre le gustó, además de ser profe de ciegos, le movilizó el diseño y quería dejar una huella en su profesión de docente educador de personas con discapacidad visual. Tanto así que en el año 2010 él crea Puntos de Vista, comienza haciendo pulseras, calcomanías, pequeños objetos braille, y después, bueno, en el año 2019 un día nos juntamos porque hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y bueno, nos pusimos a charlar en un café y él me dijo, mirá, estoy haciendo esto, me interesa que te sumes y si te parece, qué sé yo, me propuso y me encantó. Yo dije, nada, este tipo es un visionario, porque era la primera vez que yo escuchaba una propuesta braille. Siempre había proyectos de personas ciegas, pero más vinculado a la tecnología, que está buenísimo, pero creo que también el braille tienen que estar ambos complementados siempre, ¿no? Sí. Así que bueno, me sumé y ya hace 6 años que estoy ahí en Puntos de Vista y siempre trabajamos para que la sociedad sea accesible desde el sistema braille en este caso. Vos mencionas, ya que decís personas ciegas, viste que hay mucha gente que ahora en esta época se enoja cuando hay organizaciones que concientizan y demás y le dicen a la sociedad de qué manera hay que nombrar determinadas situaciones. ¿Qué importancia hay? Vos sabés que a mí me pasó, una vez fui a cubrir a una mujer, una disertante que vino a la Universidad Nacional de Villa María hace muchos años, capaz que 15 años, no sé, y yo en un momento dije, no, creo que dije a alguien de que no ve, y ella me lo corrigió y me dijo, no definas a la gente por lo que no es, porque a vos no te decimos no es rubio, me dijo ella, porque yo soy morocho. Y bueno, a mí me quedó ahí grabado eso. Pero ¿cuál es ¿cuán te incide a vos que los demás hablemos como hay que hablar? A ver, yo creo que lo importante siempre es la forma en que la gente ayuda a la persona con discapacidad. Siempre es importante, a ver, no por esto quiero decir que las palabras no sean relevantes, sino todo lo contrario. De hecho, yo siempre digo, cuando la gente dice no vidente, yo, de buena manera, porque nunca hay que imponer, sino exponer, yo le digo, bueno, mira, la forma correcta de denominar es persona ciega, porque si vos decís no vidente es como te dijo la persona a vos. No rubio, nadie dice, directamente es morocho. Cuando hablas de una persona baja, de estatura baja o de talla baja, no decís no alto, ¿no? Entonces, bueno, y es también no destacar justamente lo que esa persona no puede hacer, su carencia. Porque además de no ver, es una persona que estudió, trabaja, tiene una familia o puede llegar a tenerla, vive de manera independiente, hace las compras, bueno, todo lo que una persona sin discapacidad haría, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, dar a conocer el argumento de cada uno y después la gente va a decidir. Tampoco es que tenés que estar todo el tiempo poniéndole un cuchillo en la panza y decirle no digas no vidente. No, a ver, está bueno que se lo cuentes, está bueno que se lo hagas saber, que se lo expliques, pero que después, bueno, la persona va a decidir y va a definir cómo lo quiere denominar. El trabajo hay que hacerlo y yo como comunicador siempre lo llevo adelante. De hecho, yo justamente genero contenido para mis redes sociales y trabajo en Woxicon Media, que es un canal también que está en Arroyo Cabral. Sí, la competencia. Sí, la competencia. Bueno, sí, más que nada siempre hablamos de cooperación, ¿no? Porque está bueno trabajar en conjunto. Y en eso es lo que siempre nosotros tratamos de dar a conocer. Hablar como se debe y sobre todo construir entre todos. Porque la palabra que se destaca en este caso es construcción. Yo creo que si vos vas desde la mala forma, de la falta de respeto, desde la queja, ya es destruir. Lauti, ¿querés que vayamos? Bueno, en Despojados siempre hablamos un poco de las vidas
de quienes Sí. vienen, de Sí. quienes nos visitan. Nos contamos un poco la vida. Si querés que vayamos un poco a tu niñez, ¿cómo eras de pibe? Yo, Bueno, no me sé contaste, yo no sé si sea recomendable que cuente cómo era de pi. porque eras tremendo o no? Tenía las mías. Claro. Sí, sí. Como todo chico. O sea, Sí. a ver, era una persona. Siempre fui un niño muy activo. No sé si tenías alguna pregunta puntual para hacerme. No, pero no. Siempre fui un niño muy activo desde muy chiquito. Inquieto así de... Sí, claro. siempre. ¿Te gustaba el movimiento? Me gustaba hacer cosas, me gustaba, era muy curioso, por ahí sí tenía, al principio algunas cosas me daban un poco de miedo, pero después, por suerte siempre tuve un buen entorno que me estimuló y me empujó Claro. a superar esos desafíos y adversidades, y hoy ya, por suerte uno lo puede decir, uno se enorgullece de eso. Yo siempre digo que lo importante es el contexto, ¿no? Si la familia, la escuela, los amigos están presentes, bueno, hay muchas más posibilidades de tener éxito en la vida. Y por tener éxito no me refiero a ser rico, famoso, me refiero a poder hacer lo que a uno le gusta, Sí. vivir de eso y a su vez ser feliz. Porque al fin de cuentas, la red de contención que uno tenga es lo que te da la felicidad, ¿no? Claro. Y me pasa que yo voy a tomar un café, por ejemplo, con mis amigos y vuelvo renovadísimo. Vuelvo a mi casa y estoy con una energía tremenda. ¿Sos muy sociable? Sí, 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 muy, se y siempre, nota. siempre tuve muchos amigos. Sí, más allá de lo que estudié, pero al margen de eso, quiero decir que siempre tuve muchos amigos que estuvieron ahí presentes. Bueno, tenemos historias para contar muchísimas. Y bueno, volviendo un poco a mi niñez, también algo que me caracterizaba era ya mi vocación por la radio y por el periodismo, la comunicación y también la música. Me encanta Ajá. la música. Ah, comunicador desde chiquito. Sí, desde ¿Y muy música que te tocas algún instrumento, por ejemplo? Yo canto, tomo clases de canto Sí. con una profe una vez por semana y toco algo del teclado, pero no, la verdad que no me profesionalicé nunca, porque como que siempre tiré más por el lado de la comunicación, que era lo que pensaba que me podía dar de comer, de lo que podía vivir. Pero la música lo tengo como algo que me encanta hacer. Cada vez que puedo me gusta cantar y bueno, y trato de disfrutar de eso, ¿no? De esa manera. Yo creo que no hace falta ser un músico de la industria brillante para poder disfrutar de la buena música. Creo que con cantar con amigos en una reunión, en algún evento. De hecho, algo que también hago mucho es conducir. Ahora me metí en el rubro de la conducción de eventos. Ajá. Y anécdota aparte, la primera vez que me tocó conducir, un artista, yo sin que fuera algo previsto ni ensayado, me dice, yo le tengo fe al Auti Ajá. para cantar. Yo digo, ¿qué voy a hacer acá encima del folclore? Que yo me gusta, pero soy más de cantar rock nacional, no tanto Sí. folclore. Bueno, y vamos a ver qué pasa, me mandé. Así canté. ¿Cantaste? Terminé cantando dos temas con él. Y fue un día bisagra, un momento bisagra que me marcó porque estaba haciendo lo que desde chiquito había soñado, ¿no? Sí. Imagínate Qué linda experiencia esa de... Sí, hermoso. ¿Y el rock? ¿Vos cuántos años tenés? 25 tengo 25. ¿Qué rock te gusta? ¿De qué épocas? Y me gusta Cerati, Ajá. Charlie, no te va a gustar. Pero también soy mucho de las bandas de indie, como por ejemplo El Matón, Policía Motorizada, una banda Sí. que me encanta. Me gusta mucho a mí también. Y me gusta también algo del pop. La música en inglés también me encanta. Ajá. Pero bueno, por el momento lo que más he practicado en canto es el rock. ¿Y te gustan las chicas, los chicos de ahora que están los más nuevos? La Lo Joaquí, actual. un Lucra. No es algo que yo vaya a poner en mi casa, quizás escuchando música, Sí. en mis momentos de introspección, que es lo que más me gusta hacer. Va Leer y más a lo tranqui ahí. leer y escuchar música, sí, cuando estoy tranquilo, así, no pondría la Joaquí, pero si en una fiesta está sonando, ahí sí tiro unos pasos. Claro. Olvídate. y la comunicación. ¿Jugabas, por ejemplo, de chico al periodista? Bueno, mira, te voy a contar una anécdota. Mis amigos me bautizaron por eso el primer espía ciego.
Ah, mira. Porque vos sabés que... O sea, sos un tiburón, sos un espía. Sí, ya tengo todos los apodos, no sé qué me falta. Espía ciego porque ya estabas ahí medio de detective. Claro. Encima, Husmeando. lo bueno es que, mira, pero podía quedar al descubierto, porque a lo mejor yo pensaba que no había nadie, porque no veía a nadie, y en realidad estaba lleno de gente, terminaba pescado ahí. No, pero Claro. algo que hacía era, por ejemplo, cuando había reuniones de padres, yo tenía maestros integradores, que los profes de ciegos que yo nombré recién, Sí. y no me dejaban estar en esas reuniones porque hablaban de mí, hablaban de cómo iba en la escuela, de qué íbamos a hacer ahora para dar un paso más. Por ejemplo, cuando escribía en braille, bueno, después que el Lauti empiece a usar la compu, que empiece a andar solo en la calle y demás. Y no me dejaban estar ahí escuchando. Entonces yo, ¿qué hacía? Les ponía ¿viste esos grabadores que venían antes, los chiquitos? Sí. Imagínate Un yo que cassette. tengo como 25 años más que yo. Todo lo que vi. Los ponía ahí, no adentro del microondas, arriba del microondas, me iba y los dejaba grabando. Después cuando terminaba la reunión escuchaba todo ahí. No me digas que hacías eso. Sí. Por eso te Qué digo gracioso. que cuando me dijiste que íbamos a hablar de la niñez, digo, Claro. uy, ¿Y qué te enterabas ahí? Y me enteraba de todo. Por ejemplo, no sé, después me decían, qué sé yo, en la escuela decían, ahora vamos a empezar a usar tal cosa, tal programa, y yo le decía, ah, sí, lo dijiste en la reunión. Qué gracioso eso. Pero bueno, igual lo habré hecho pocas veces porque ya después, si no, se iban a terminar dando cuenta. Vos imagínate que en el medio de la reunión yo caía y les decía, uy, disculpen, me dejé el grabador. Claro. Y lo apagaba y me iba. Pero era toda una táctica para escuchar todo lo que hablaba. Cuando te conocí ahí, que nos pusimos a hablar del periodismo en la pileta, que enseguida me contaste esto de que vos, esto que lo que te pasó, que tener una familia que te dio muchas alas y que te permitió tener la autonomía del vamos, ¿no? Sí. Vos me dijiste algo así de que como supieron bueno, contalo vos esto de creo que tuviste 2 operaciones, pero Sí. al saber que ibas a estar ciego, dijiste, bueno, empiezo, me largo, algo así. Sí, en realidad yo nací prematuro. Hasta para eso soy ansioso, imagínate. Tenía que nacer en febrero y nací en enero, el 7 de enero del 2000. Y cuando estaba en la incubadora se me desprendió la retina en ambos ojos, porque hubo, no sé, un tema con el oxígeno. Ahí no sé si fue una falta de oxígeno o un exceso, porque tenía los pulmones muy maduros. Entonces estuve en la neo y cuando termino esa operación, a mis padres les sugieren un tratamiento en Buenos Aires, que la Mutual no quería cubrir, así que hubo primero toda una pelea, una disputa, porque me querían operar en Córdoba y no, tenían que operarme en Buenos Aires. Y bueno, al principio viajaba con mi mamá en colectivo hasta la capital, hasta Buenos Aires. Después se sumó también mi papá, porque pasa que mi papá trabajaba mucho, entonces por ahí no podían ir los dos, pero cuando se podía, cuando se daba el caso, sí. Y ahí en Buenos Aires ocurrió una anécdota la noche previa a la operación, que esto no te lo había contado esa vez en la pileta y ahora me acordé. Estábamos en el hotel, mi mamá recién me terminaba de bañar, yo con una bata, y de la nada me empiezo a reír. Pero reír a carcajadas, así, tipo tentado mal, como se tientan los bebés. Y mi mamá no entendía nada y siempre se acuerda que eso a ella le dejó como un mensaje de que todo iba a estar bien, de que no se preocupara, porque imagínate, era el día previo a la operación, la noche previa a la operación. Sí. Bueno, me opero en Buenos Aires, me opero de un ojo, me parece que era el derecho, y al poco tiempo no veían que no resultaba. Entonces le dijeron, un médico, un oftalmólogo de ahí de Buenos Aires, le dijo, miren, lo recomendable es que en el lugar de intentar operarse el otro ojo, porque ¿qué pasa? Si logra ver, lo va a hacer de un solo ojo y tarde o temprano va a terminar perdiendo la visión. Entonces, mejor que conozca el mundo de esa forma ahora y no que después a los 12, 13 años ya sabiendo leer y escribir como una persona sin discapacidad visual tenga que hacer todo como una persona ciega. Le va a ser más difícil. Sí. Mi viejo haciendo caso de eso y siendo parte de todo el proceso, me llevan a estimulación temprana, que se le llama, que es cuando empiezan a trabajar los niños ciegos con profesionales como, bueno, profes de ciegos, psicólogos,
y todo lo que se deba hacer para que con las herramientas que tiene, en este caso los 4 sentidos restantes, logre desenvolverse con total naturalidad. Bueno, 4 sentidos dicen que tenemos más. Hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos que dice que en realidad tenemos como 7 sentidos. Ah, no sabía. Sí, porque también a nivel interno, el cuerpo, la propiocepción, nos brinda información de lo que ocurre en el entorno. Entonces, hay que saber escuchar al cuerpo. Y hay muchas cosas que yo hago y son tan intuitivas que ni siquiera yo sé cómo logro, por ejemplo, darme cuenta, voy caminando por la calle y hay un auto. Porque en el pueblo se camina mucho por la calle, vos sabrás eso. Sí. Y yo lo esquivo sin tocarlo al auto. Menos mal porque no me cubre el seguro. Yo pego un bastonazo, ¿sabes cómo van a ir a mi casa? Va a caer la policía. Y bueno, por suerte, ese es un ejemplo entre tantos, ¿no? Y gracias a eso pude hacer la escuela con los demás niños, la universidad y ahora ser un profesional, ¿no? Sí. Sí, me contaste eso, que vos fuiste a una escuela tradicional. ¿No? Sí, yo tenía a la mañana, tenía clases con mis compañeros y después a la tarde iba al CENIT, que era un centro que estaba acá en la calle Salta, que ahí hacía toda la parte de estimulación y después también trabajaba con una profe mi maestra integradora, con Silvia Rogia, que es una profe de ciegos, donde hacíamos todo lo que era braille, el uso del bastón, actividades de la vida diaria, y a su vez también ella iba a la escuela una vez por semana, cosa que también después terminó haciendo Fernando, que mencioné recién, y tenía a su vez una psicopedagoga, Fernando y Fernanda tenía, que con ella hacía las tareas, porque los cuadernillos, primero hacía las tareas, porque los cuadernillos no venían en braille, entonces juntos íbamos completando, ella me dictaba y yo escribía, y después ya cuando empecé a usar la compu, empezó a escanearme ella también los apuntes para que los pudiese leer, porque la computadora yo la puedo manejar con un lector de pantalla, como el celular, que lee todo lo que está en la pantalla en voz alta para que la persona ciega pueda enviar un mensaje, usar las redes y todo, hacer todo lo que hace una persona sin discapacidad visual. Sí. ¿Y cómo viviste la infancia y los primeros tiempos, esto cuando tu mamá te dijo lo que le había dicho el médico? Y cuando me contó la historia, empecé a entender que tenía sentido, ¿no? Yo la verdad que siempre naturalicé mucho mi discapacidad. Para mí, yo me reía porque, por ejemplo, mi abuelo me decía, el problema que vos, por ahí quería referirse a la discapacidad, decía, el problema que vos tenés. Y yo decía, yo no tengo ningún problema. Claro. Para mí la discapacidad no es un problema. Yo sé que el mundo le plantea muchos desafíos a quien tiene una condición distinta, sea neurodivergente, sea una persona ciega, sea una persona incluso con altas capacidades, autismo, pero más allá de eso yo creo que lo importante es cómo uno responde ante eso, ¿no? Si te vas a quedar en la queja y en que todo está mal y lo vas a ver todo mal, y sí, va a llegar un momento que el cerebro va a naturalizar que todo está mal y no vas a progresar, no vas a prosperar. Fácil no es, pero bueno, creo que en esta vida nada es fácil. No. Las cosas cuestan, veas, no veas, o tengas una discapacidad o no. Sí. Y sí, al principio era difícil también, porque yo veía, por ejemplo, que mis amigos no usaban una máquina para escribir braille, no usaban un bastón para caminar, leían mucho más rápido que yo, porque la lectura braille es mucho más lenta que la lectura con la visión, porque se lee con el tacto. Pero bueno, con el paso del tiempo fui estimulando eso y hoy ya eso no es un problema o algo en lo que yo vaya a reparar. Lo importante es cumplir el objetivo, no lo rápido que lo hagas. Claro, o lo que tengas que renegar para hacerlo. Pero bueno, cuando sos niño, toda la energía se deposita en que sos diferente y querés entender. Yo era de preguntar mucho qué había pasado, por qué, pero no hay una anécdota muy interesante que, bueno, vengo de una familia muy religiosa, yo no soy practicante, pero sí creo en Dios. Y estábamos en la iglesia y el cura empezó a leer el Evangelio y era una historia de que Jesús le devolvía la vista a un ciego. Yo, 9 años a todo esto, primer año de catecismo, 4º grado, le pregunto al cura, como en un momento interrumpo yo la misa, levanto la mano y me paro del banco encima y le digo, ¿y si le devolvés la vista a un ciego, por qué yo todavía no veo?
como preguntando por qué otros ciegos tampoco veían, ¿no? Sí. Imagínate, no sé en ese momento, admiro la templanza del cura para poderse explicarme, qué bueno, que todos tenemos cosas a todos nos hace falta algo, pero hay que tratar de vivir y convivir con eso. Fue genial lo que me dijo, pero eso lejos de representar una pregunta como una queja, fue algo, un planteamiento, algo de querer entender por qué uno hacía lo que hacía y para qué. Y hoy, habiendo pasado ya 15 años, lo entiendo y lo agradezco, ¿no? ¿Casi no existió en tu vida esos momentos de queja o de flaquear un poquito? A ver, todos tenemos momentos en los que por ahí querés largar todo, te replanteás, no sabes si vas por un buen camino o no, pero, y sin duda es que también el entorno empuja, por ahí te pueden decir algo que no te gusta mucho, pero hay que dejar que el tiempo pase y ahí te va a tener la respuesta. Yo tengo un hermano mayor, Joaquín, que... De eso te iba a preguntar, ¿es tu único hermano, Joaquín? Sí. Y él, yo siempre lo digo, fue el que entendió todo de un principio. Claro. Él no vio a un ciego, vio a un hermano. Sí. Y un hermano con el que tenía que competir, con el que se tenía que pelear, con el que tenía que jugar también, por supuesto, y al que tenía que cagar a pedo si era necesario, como todo hermano mayor, porque yo era ciego, pero tenía lo mío también, y muchas veces está esto de que la persona con discapacidad es muy infantilizada. Sí. ¿No? El pobrecito, ay no, miren por esto, por lo otro. Y qué pobrecito, si es un desgraciado, tampoco es mala gente, pero tiene la suya, como todo niño, como cuando era adolescente lo mismo, me pasaba en los boliches. Decían, cuídenlo muchas veces. ¿Cuídenlo de qué? De que no me dejen afuera cuando llegue a mi casa, del pedo que voy a tener. Van a tener que cuidar, imagínate. Entonces, también es sacarse de encima ese prejuicio. Entiendo que no es fácil, porque si no conviviste nunca con una persona con discapacidad, sí, te parece que tenés que estarle encima o hacerle todo. Y no, si la persona necesita ayuda, lo va a pedir. Y eso está bueno porque hoy, por ejemplo, yo me paro en una esquina acá, en la ciudad, y se acercan todos ya queriendo ayudarte a cruzar. Y si no saben, preguntan. A veces pasa que algunos, te tironean. No sabes si te van a robar o te van a cruzar la calle. Pero lo bueno es que la intención siempre está. Entonces, la gente tendrá lo suyo, pero también es muy buena si uno sabe tratar con la gente. Sí. Yo te pregunté ahí en la pileta porque pensé que como te vi salir varias veces y tirarte del trampolín, te tirabas de cabeza sin ningún problema. Y bueno, esto tiene que ver con los otros. Yo me estoy enterando por vos que esto de los 7 sentidos. ¿Ustedes sabían de los 7 sentidos? Los tenemos todos, ¿eh? Sí. No solo las personas ciegas. Sí, lo entendí. Ya sé, pero rápidamente te diste cuenta que estabas agudizando mucho los otros sentidos y que te podías ser autónomo, digamos. Al principio, como te digo, yo hacía las cosas y me resultaba totalmente natural. Después, cuando fui creciendo, empecé a leer, empecé a estudiar más, a preguntar y a interiorizarme no solo sobre mi condición, sino sobre la discapacidad en general, porque siempre me interesó. Y ahí sí entendí que, a ver, uno siempre... En esta vida es una cuestión de equilibrio, ¿no? A veces podés tener muchísimas habilidades, pero sin duda vas a flaquear en otra, porque si no todos podríamos hacer todo. Sí. Todos jugaríamos como Messi, todos cantaríamos o tocaríamos como Beethoven, o cantaríamos como Charly García. A ver, cada uno tiene lo suyo en esta vida, y las personas ciegas no somos la excepción. Quizás no podemos pilotear un avión, no solo porque somos ciegos, sino porque a lo mejor no te interesa pilotear un avión. Vos ves y capaz que tampoco vas a ser piloto. Pero podemos, ser periodistas, podemos tocar un instrumento, ser atletas, deportistas. Y eso es lo clave, ¿no? Sí. Encontrar en qué sos bueno, en qué podés aportar. Y también las oportunidades, que el otro te dé oportunidades. Me acuerdo cuando buscaba laburo, allá por el 22, que ya estaba terminando de estudiar, llevaba las materias al día y en el verano me pasaba que no encontraba qué hacer porque, más allá de descansar, después uno tiene ganas de hacer cosas, ideas, proyectos. Y
Digo, che, ¿cómo hago? Porque uno dejaba currículum y leían que eras una persona ciega y ya inmediatamente pensaban en lo que no ibas a poder hacer. Pero bueno, después me di cuenta de que con puntos de vista, con Woxicom, con otras oportunidades que se me fueron dando, con la conducción de eventos, las charlas, las conferencias, dije, bueno, hay mucho para hacer y está en que la gente también, está en uno en tener iniciativa y que la gente sepa escuchar y uno demostrar por qué y para qué está ahí. Sí. Pero darme cuenta, volviendo a lo que me preguntabas de los sentidos, sí, la verdad que... Y hoy todavía sigo aprendiendo. Hoy hay cosas que me detengo a pensar y digo, che, ¿cómo fue que logré hacer esto? O darme cuenta que eso no estaba ahí, sino que estaba ubicado en otro lado si no lo veo. Y después digo, bueno, por la intuición. Sí. Y a veces son cosas inexplicables. Simplemente surgen y ya, es natural. Sí, qué loco eso de la intuición, ¿no? Esto que contás de un auto que a lo mejor lo tenés aquí y te das cuenta porque cuando veníamos para acá también, ¿a vos te jode esto de que te estén guiando un poco? Porque yo me he dado cuenta que vos ibas muy autónomo, justamente porque tenés desarrollado otro sentido. No, pero, a ver, no me va a joder porque vos me estabas guiando bien. Yo me tomo de tu hombro y camino. Puede ser del hombro, puede ser del codo. Muñecas si se trata de niños, pero nunca hay que agarrar a la persona ciega. Por ejemplo, qué sé yo, para que se siente, si vos le querés indicar dónde está el lugar para sentarse, no hay que hacer esto y sentarlo vos, sino decirle un poquito más atrás, un poquito más a la derecha, más a la izquierda, pero la persona es la que va a terminar ubicándose. Entonces no, joderme nunca me va a joder, claro. Porque de última yo te puedo decir, no te preocupes, estamos bien, estamos tranquilos. Es cuestión de comunicar, sí. Justamente. Y te mandas un chiste, porque sí, ya sé, y además me contaron los otros chicos de natación, que te encanta hacer chistes negros. Sí, olvídate. Bueno, ya te descubrí. Creo que haces muchos chistes negros. Muchos, sí, muchos. Y me surge natural. O sea, sí, no, sí, se nota que es natural. No es algo que lo haga forzado, ni porque quiera agradar, sino que, qué sé yo, surge. Y me gusta mucho el humor. Me gusta mucho. Siempre y cuando sea un humor saludable y que nos podamos reír todos. Claro, que no hiera. Claro, porque una cosa es que yo me ría con vos y otra es que yo me ría de vos. Sí. Me parece que ahí ya está el problema y si yo me río de vos y te estoy haciendo daño, estoy haciendo algo mal. Y no, en mi caso yo jamás sufrí discriminación, nunca sufrí bullying, al contrario, mis amigos siempre estuvieron ahí. Y algo que es muy curioso, yo siempre lo cuento, una vez en un boliche me pegaron un trompadón. Mira el piñón que me metieron, no la vi venir. Hablando de chistes. Pero fue ¿Por qué te pegaron? Pero fue por una... Porque venía caminando con el bastón y lo puse adelante y tenía unos Fernet arriba. Y bueno, y había una persona caminando que debe haber estado igual o peor que yo y tampoco lo vio. No sé quién veía menos ahí. Se tropezó con el bastón y se cayó. Cuando se levantó, como nosotros con mi amigo nos estábamos riendo, pensó que había sido en serio. Sí. Y ahí me dio vuelta. Yo prácticamente no me acuerdo, me contaron y nada, fue... Ahí falló la intuición. Ahí no había nada de intuición. Fallaron los cálculos. Qué difícil esto de la intuición. ¿Sabés que estuve leyendo mucho últimamente? Que como vivimos muy ansiosos por la tecnología y por la época que estamos, hemos perdido mucho la intuición, todos los seres humanos en general. Y qué difícil es intuición. A mí siento que me falta. Me cuesta la intuición. Hay que apagar un poco la cabeza, ¿no? Sí. Mirá, yo cierro esta idea que te contaba. ¿Por qué te contaba la historia del boliche? Porque también algo que me dejó pensando recién es que siempre se habla, cuando decía que no sufrí bullying, que siempre se habla de la inclusión. Esta palabra como, a ver, ¿quién incluye a quién? O sea, si hay una inclusión, tiene que haber uno que incluye. Y en realidad... Yo creo que no se trata, cuando uno habla de inclusión no es únicamente, bueno, tengo que facilitarte todo o dejarte todo ya listo y preparado para que vos únicamente hagas, sino más bien, bueno, enseñarle que el mundo
no es fácil para nadie, lo que decíamos recién, y que va a haber golpes, literalmente que los va a haber, pero más allá de eso, va a haber obstáculos que va a tener que atravesar. Cuando busques un trabajo, te van a tener que exigir, es decir, que esté accesible, que tengas los recursos, por ejemplo, sos una persona ciega, vas a trabajar, que tengas una computadora con un lector de pantalla, en la medida de lo posible, que tengas un celular, que tengas un bastón para desplazarse, pero no quiere decir que después eso te dé la libertad y la potestad de aprovecharte, de llegar a la hora que querés, total, bueno, pero yo soy el ciego y listo. Ya, no, a ver, acá en este sentido hay que respetarse mutuamente porque somos todos iguales en materia de derechos, no de necesidades. Y esto que decías de la intuición, la verdad que sí, es real. Mirá, a mí me pasa, yo me voy afuera en estos días que estaba haciendo días muy lindos, ahí al patio de mi casa o a veces a caminar un rato, a dar una vueltita, pero si no, más que nada cuando quiero pensar, me siento o camino al sol. Y realmente me encuentro conmigo mismo mucho mejor en un momento de introspección que si estoy leyendo algo con la computadora, porque la tecnología tiene eso de que nos saca, nos hace ir aceleradísimos, nos saca la oportunidad de conectar realmente con lo que estamos leyendo, con lo que estamos sintiendo. Hoy no, muy poca gente para un segundo la pelota y dice, che, ¿esto qué me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó? ¿O qué puedo hacer para mejorar? Buscar la mejor versión de uno. Creo que eso es algo que nos lo debemos. Yo notaba que me lo debía, entonces me di cuenta que tengo una sensibilidad también muy desarrollada y eso me ha permitido lograr muchas cosas también, darme cuenta de muchas cosas y lograr otras tantas. Te vuelvo un poco al deporte. Sí. ¿Competías en natación, dijiste? Sí. ¿Tuviste unas convulsiones? ¿Podés volver a competir ahora? Sí, puedo volver a competir. En realidad las convulsiones no tenían nada que ver con natación, sino que era algo más bien de salud, neurológico. Pero ahora mi energía ya no está puesta en la competencia. Estoy enfocado en lo mío, en mis proyectos, en mis trabajos periodísticos y comunicativos. La verdad que siento que si entreno para competir ya demanda otro compromiso, otras horas de entrenamiento, cuidados. No, el cuidado no es que sería un problema, pero digo, más que nada el tiempo. Me parece que el destino te termina demostrando, ¿no? ¿Para qué estás? Tarde o temprano. Mira, yo ahí empecé también a jugar al fútbol en un club para ciegos en Córdoba, en la municipalidad, en el 2019. Y estaba ahí cerquita de llegar a jugar la Liga Nacional, sabía que es la competencia donde juegan todos los equipos de fútbol para ciegos del país. Y vino la pandemia. Y no pude jugar ni un partido. Fue durísimo porque había estado preparándome, había estado entrenando. Con mi viejo habíamos llegado a un acuerdo de, bueno, estudiar, jugar, pero no deje los estudios. Tampoco los pensaba dejar, porque hay una realidad. El futbolista, y mal futbolista ciego, no puede, es muy difícil vivir de eso si no sos jugador de selección. Y yo no era tan bueno tampoco. ¿No? No era un virtuoso, ni mucho menos, bastante rústico. Y bueno, no se dio, y después pensando, y hablando un poco también en terapia, digo, a ver, no se dio porque no tenía que darse. Sí. Uno en la vida ya todo, mi abuela siempre dice que todo está escrito y no lo podemos leer. Únicamente tenemos que vivirlo y cuando se acabe la hoja, cuando se acabe el libro, ahí vamos a saber realmente. Sí. Y si hay algo más, bueno, después veremos qué pasa arriba o donde tengamos que ir. ¿Sos de rezar? No soy de rezar así como tal, las oraciones religiosas. Te decía recién que no soy practicante, pero sí soy de agradecer. Creo que, y lo decía mucho cuando me tocó defender la tesis, esto de no naturalizar todo lo que tenemos. Hoy tener agua caliente en tu casa, tener ropa, poder estar acá compartiendo una charla, aunque sean 5 minutos, me parece que son cosas que hay que agradecerlas. Y también hay una realidad en la discapacidad, ¿no? Todo en esta vida requiere algo económico y la discapacidad no está ajena a eso. Yo de chico, si no hubiera tenido una máquina braille o un bastón, no hubiera podido ir a la escuela.
si no hubiera tenido un celular, no hubiera podido trabajar, y todo eso requiere dinero, ¿no? Dinero que mis padres pudieron invertir. Ahora ya soy un profesional y una persona que va creciendo y va buscando su propia independencia y autonomía reflejada en los valores que mi familia me inculcó. Y creo que eso hay que agradecerlo siempre, sobre todo porque la vida es una ruleta rusa, ¿no? Puede que mañana todo eso que hoy tenés no lo tengas. Y también las personas, la gente. Yo soy un agradecido eterno de la gente con la que me vinculo. No sé qué pueda pasar mañana, tampoco me interesa. Hoy en el presente siento que la gente que se cruza en mi camino alguna huellita deja. Creo que es lo fundamental. Y el éxito o la plata o todo lo que venga, creo que no puede comprar eso. Ni todo el oro del mundo, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Bueno, me emociona, Lautaro. Escúchame, vos... Yo también, se me caen las lágrimas, te digo. Cuando eras chico, creo que veníamos hablando de eso. ¿Jugabas ya al periodista más allá de que ponías el grabador para escuchar a los demás? Sí, jugaba. Jugaba porque el hecho de grabar las voces, de hacer esas cosas, me daba ya una línea, una pauta de que era esto, de que era por ahí, porque siempre me gustó hablar, te habrás dado cuenta, y escribir también. Después me empezó a gustar mucho cuando agarré esto de leer por internet, de leer libros y demás. Me empezó a gustar mucho la lectura y me encontré con eso, y hasta en un momento escribía obras de teatro. Así que ya la lectura me llevó a la escritura, y primero todo en computadora. Después me di cuenta del valor que tenía el braille, porque en su momento antes no me gustaba, no le encontraba como el sentido, y después de mucho hablar con Fernando y por supuesto de reflexiones, de encuentro con otras personas ciegas, llegué a la conclusión de que es una herramienta muy importante. Sí. Pero sí, el jugar a ser periodista me sirvió un montón. Me sirvió porque aparte en la escuela, en los actos, en la radio, siempre estaba ahí, de cara dura, pero bueno, era parte de lo que yo quería y de la extroversión que siempre me caracterizó. También me acuerdo que en una época tenía unos cassettes y hacía un programa y bueno, y grababa y invitaba a amigos míos y jugábamos a eso. Me hacían preguntas y bueno. Ya tenías tu programa. Sí, ya los tenía. Sí. ¿Y qué parte del periodismo te gusta? ¿Hacia dónde a lo social, no? ¿Me dijiste? Sí, me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho hacer notas de impacto. Por eso también estoy haciendo esto de la accesibilidad, que creo que es mi diferencial. Pero más allá de eso, me genera una sensación de gratificación darle voz a otra persona que o no la tiene o si la tiene es mal escuchada. Siento que hay mucho prejuicio, hay gente que vive realidades. Mirá, Diego, en la Argentina, yo me acuerdo una vez fui a visitar a mi tía a Córdoba, estuve 3 días nomás, pero en esos 3 días, estando en la calle con primos, amigos y bueno, obviamente ella, vi tantas realidades en una sola ciudad. Sí. Dije, mira lo que es la Argentina, y uno parece que todos vivimos igual, y no vivimos todos igual, más allá que volvemos a lo mismo, por eso de ahí la necesidad de no naturalizar, pero digo, también de contemplar al otro. Creo que también eso no me quiero poner político ni mucho menos, pero siento que los gobiernos están en deuda con eso, desde hace mucho tiempo. Un jubilado que no está llegando a fin de mes, una persona con discapacidad que no está teniendo la posibilidad de ir a sus terapias, con lo importante que es eso, me parece que es un momento de decir, che, a ver, realmente nos importa más el poder, el dinero, que la felicidad propia del ciudadano. Y esto no es hipocresía barata o simples dichos. Me parece que es cuestión de realmente pensarlo y pensarse uno de dónde viene, creo. Pero sí, la verdad que es muy lindo poder dar ese tipo de periodismo, poder hacer y ejercerlo. También al principio me gustaba mucho el periodismo deportivo.
Yo empecé comunicación social con la idea de ser periodista deportivo hasta que me di cuenta de que no iba por ahí. Cuando empecé a leer mucho sobre ciencias, sobre psicología, filosofía y otras ciencias sociales, dije, acá hay algo, hay una vacancia, un nicho a cubrir. Y un profe de filosofía me había dicho ya, me dice, pero usted va a estudiar periodista deportivo, yo a todo esto en 6º año. Sí. Y yo lo miré como raro, digo, pero me quiere cortar las alas ya de entrada. Como, ahí me entré a replantear mucho. Y le dice, pero no, tiene que hacer algo más. Usted, ¿cómo va a relatar o comentar? Hay muchas cosas. Y en su momento me enojé. Y después lo entendí. Y dije, che, me parece que lo dijo por algo, ¿no? Y hoy le estoy agradecido, más allá que a lo mejor su opinión, no sé si habrá tenido algo que ver, porque soy bastante porfiado. Pero bueno, quizás sí, porque si estoy en otra cosa, por algo lo dijo. Sí. Pero te dijo que no seas periodista deportivo o que no seas periodista. No, que no sea periodista deportivo. Claro. Tampoco no es que, a ver, me dijo, usted obviamente va a hacer lo que quiera, pero, Sí, pero te puede, sugirió, digamos, puede hacer mucho más que eso, como dando a entender eso. Y uno a esa edad estás con una ilusión, estás enceguecido en eso y te parece que si alguien te cuestiona tu decisión es porque estás haciendo algo mal. Mira, vos me contabas tu historia hoy cuando veníamos y me decías lo que te generó el hecho de que no te dejaran estudiar periodismo. Sí. Y bueno, Sí, no es que no me dejaban, pero todo, desde, no sé, de los 15 años hasta los 18, me la pasé escuchando a los adultos diciéndome que me iba a pasar hambre estudiando periodismo. sí, también es un poco el... Sí, sí. No, eso. Y que fui un boludo de hacerles caso. Siempre sentí eso, porque no estudié periodismo. Él me preguntaba si era periodista y le conté que no estudié. Y estudié encima administración de empresas que nunca me gustaron los números. ¿Viste cuando haces algo solamente por lo que dicen? Sí, por lo que te dicen los demás? Sí, bueno, a ver, yo creo que esto que decís vos de hacer lo que te dicen los demás es algo que a las personas con discapacidad nos pasa mucho, sobre todo con el no vas a poder, o el no sé si esto te va... Pero también es un poco para cuidar lo que tiene en común con tu historia. Creo que a lo mejor tu padre o quien sea que te decían eso, no te lo decían para cortarte las alas, para verte infeliz. Te lo decían porque querían cuidarte, les parecía que si no ibas a renegar. Y ellos, lejos de eso, quieren facilitar todo. Sí, a veces sí lo hacían con una buena intención. Claro, a mí me ha pasado y hoy lo entiendo. Hoy cuando me dicen no vas a poder, es como... No sé si me lo dicen tan directamente porque ya me conocen, pero me dicen, che, mirá, fíjate, es como, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a intentar. Si no puedo, no puedo. Sí. No pierdo nada. Lo sumo, mientras no sea algo que pueda prender fuego una casa o que no tenga remedio, el resto, solo cuestión de ver, de analizar y bueno, y después progresar si se puede y Sí. si no delegar, porque también hay que entender que no se puede hacer todo. No somos superhéroes, porque la discapacidad está entre el pobrecito y el genio, es un ser de luz, un tocado por una varita. Y lejos de eso, somos personas que tenemos recursos y los aprovechamos. Sí. Como también los podés tener vos, pero bueno, a lo mejor tu sentido de la vista te da la posibilidad de percibir cosas que yo no, y mi sentido que está más desarrollado me hace reparar en detalles que vos... Sí. Por empezar, yo no tengo Pasa por alto. intuición. Lauti, no sé por qué se pasó tan rápido el tiempo, pero algo Sí, que yo puedas me quedaría decir para hablando que el 2 mundo horas. sea más accesible. ¿Cómo estamos en el tema de las barreras físicas? Yo creo que la sociedad está evolucionando mucho. Ujú. Estamos yendo por un muy buen camino porque hay personas que genuinamente se están esforzando para que eso ocurra. Pero una persona que yo tuve el agrado de conversar y entrevistar, una genia, Norma San Martino, que es una mujer ciega también, me dijo, la entrevisté para mi tesis, y en esa entrevista ella dijo, todo depende de la demanda que le presentemos a la sociedad. Es decir, si yo hoy voy a un restaurante y no tengo la posibilidad de un menú accesible, ya sea con braille, ya sea con un lector de pantalla, hay 2 opciones. O no voy más,
directamente. Antes de irme le digo, ustedes no son accesibles, no vengo más porque no tienen su menú de una forma que yo pueda acceder. O bien, mira, yo tengo este proyecto, si te parece podemos hacer una cartelería de braille para que sea accesible. Es decir, accionar. Sí. ¿Sí? Creo que ahí está el diferencial. Entiendo que a veces sea difícil y que también depende mucho de la disposición y predisposición de la otra persona, porque no se puede, no corre todo por cuenta de uno. Por algo es tan rico el mundo y tan diverso, pero bueno, me parece que depende de eso, del movimiento, de la iniciativa propia, de cómo la respuesta ajena termina influyendo, porque entiendo que si la gente te ve con propósito, con muy buenas ideas, con algo razonable para comunicar, te van a decir, bueno, dale, me gusta, no veo por qué no. Y vuelvo a lo mismo, pararse un segundo antes de juzgar al otro, por muy difícil que sea, tratar de hacer el ejercicio, porque las palabras hieren mucho. Sí. Me parece que no es solo ser accesible para las personas con discapacidad, sino aprender a convivir entre todas las personas, entender que el otro también tiene una vida, que está pasando por situaciones difíciles. Si puedo darle una mano, ayudar, no me cuesta nada y me termina haciendo más feliz a mí. En definitiva, creo que vamos por buen camino y entre tanto haya educación, porque sin educación este mundo no va a progresar. Y una educación realmente con derechos, con perspectiva de derechos y de acceso, me parece que ahí ya hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Para que termine de escribirse la historia. Que no va a terminar, porque me parece que el mundo cada vez trae más ideas, más personas y lo hermoso de esto es la convivencia que se genera y la comunicación también, ¿no? Que nosotros como responsables que somos de trasladar esas realidades, que sepamos cómo comunicar, cómo expresar, cómo redactar, para que la gente cambie su punto de vista. Y a propósito de punto de vista, le recomiendo a la gente que nos siga en redes sociales, @puntosdevistabraille en Instagram y bueno, y @lauta_peretti, mi Instagram personal, para que puedan estar al tanto de nuestro contenido y seguir disfrutando de esto que hacemos que tanto nos apasiona. Bueno, ¿vos le dirías algo a un niño o adolescente que está perdiendo la vista? Sí, le diría muchas cosas. Primero que peor sería que estuviera perdiendo la vida. Está perdiendo un sentido, pero tiene otros. También la realidad es, no dejo de contemplar que no es fácil, no es lo mismo nacer ciego que crecer y luego perder la visión, ¿sí? Entonces trataría de no sembrar expectativas falsas en esa persona y decirle, mira, no va a ser fácil al comienzo, no lo fue para nosotros que nacimos así, que naturalizamos, no lo va a ser para vos, pero si tenés un buen entorno, si tenés una familia que te apoya, que te banca, que quiere estar al lado tuyo, realmente, bueno, un poquito más fácil se te va a hacer. Sí. Y también que esa familia deje salir al adolescente o a ese niño y lo deje experimentar. Que lo deje, tampoco que se caiga y se reviente la nariz, porque no es la idea. Si le podés avisar, si lo podés evitar. Sí. Pero si esa persona dice, me quiero ir a un viaje a tal lado, y bueno, si lo dices por algo, no creo que se vaya a ciegas. Bueno, en realidad sí, pero no se va a ir vacío. Bueno, va a tener ideas. Antes de terminar, ¿y cómo estás en el amor? ¿Cómo te ha ido hasta ahora en el amor? ¿Tenés pareja vos? El amor es ciego, ¿no? Dicen eso. No, actualmente no tengo pareja, pero sí tuve novia. Sí. Y sí, soy enamoradizo. Soy enamoradizo. Yo me enamoro y entrego todo. La llave de mi casa, todo. No, creo que es re lindo. Es lindo el amor y hace bien tener una persona al lado que acompañe. También acompañar, ¿no? Que no solo que me acompañe a mí, sino uno también dar y recibir. Y no solo amor de pareja. Yo puedo sentir amor por lo que hago, puedo sentir amor por alguien como amigo. El hecho de ayudar a una persona, de dar, aunque sea prestarle el oído. No te digo de ponerte a hablar y ser un psicólogo.
o un terapeuta, porque para eso están profesionales, pero qué sé yo, si vos me decís, mira, estoy en una situación difícil, bueno, vamos, nos tomamos un café y me contás. Sí. Y solo escuchar ya es un montón porque destinas el tiempo y el tiempo no vuelve, es lo único que no vuelve. Sí. Y por eso es tan valioso, ¿no? Y lo último, después sí te dejo a vos que vos digas a lo mejor algo que faltó decir. Pero ¿cómo describís un lugar, un momento, una persona? ¿Cómo describo un lugar en el sentido de en qué me baso para describir un lugar? Sí. Y depende, a ver, un lugar, las dimensiones, por ahí es el sonido, si hay mucho eco, por ejemplo, como este estudio, se nota que es grande. También es bueno recorrer, porque no es lo mismo llegar a un lugar y sentarte que empezar a caminarlo, y ahí te das cuenta de las dimensiones reales, porque la interacción realmente se está llevando a cabo, ¿no? Sí. Y un momento, bueno, influye en un montón de cosas. Claro. Para describir un momento es desde lo que estás sintiendo en ese preciso momento. Los momentos previos, por ejemplo, yo siempre digo que hasta ahora mi mejor momento fue mi recibida. El día que me tocó defender, y los días previos fue lo mejor siento que fue lo mejor que me pasó, porque hubo mucha gente valiosa. Ahí me di cuenta realmente de que no es tiempo perdido ponerse a hablar, reírse juntos, vivenciar cosas, porque después eso se ve reflejado en que cuando uno logra algo, esa gente está para vos y después uno puede estar para ellos también. Entonces yo cuando describo ese día, por ejemplo, me baso en el ambiente que había, cómo me sentía yo, la gente, la música que escuchaba. Me pasa mucho con la música, viste que uno escucha un tema y te remite a momentos que vivís. Bueno, entonces toda cuestión que no sea visual, que remita a ese momento o a ese lugar, es válida para recordar. Bueno, Lauti, fue muy lindo que vengas. Gracias. Muchas gracias, me encantó. No, gracias Espero que a te vos. hayas sentido cómodo y decir lo que quieras decir para cerrar. Yo creo que siempre es un placer charlar, y sobre todo algo distendido y que no sea algo tan formal, que cope, a la gente le guste y sea lo real, lo que uno vive, ¿no? Porque a veces hay mucho discurso y poca realidad, y creo que lo importante es plantear las cosas como lo que son, auténticas, y la gente hoy busca eso. Así que yo no tengo más nada que decir, solo agradecer. Y bueno, repito las redes de Puntos de Vista, @Puntos de Vista Braille y @Lauta_Peretti, mis redes personales. Y bueno, si están escuchando y necesitan algún conductor de eventos alguna vez, o bueno, trabajan en alguna institución y les gustaría una charla sobre accesibilidad y discapacidad visual, bueno, me pueden contactar y sin dudas que voy a estar a disposición para lo que haga falta. Bueno, lo único que me van a tener que dar de comer, y no les garantizo que eso sea un buen pedido, porque la comida no entra por los ojos. Bueno, Lauti, mil gracias. No, gracias, Diego. Gracias a toda la gente. Bueno, nos vemos la próxima. Dale, nos vemos.